Bueno, sí. ¿Cómo está esta noche? Bendecido, con frío, ¿no? Gracias a Dios. Poquito, poquito. No, hombre, está climazo ahora. A pesar de que muchas partes del país, ¿verdad? Están con nevadas y, digo, acabamos de pasar los vientos, condición Santana, entonces como que, si usted está aquí es porque el viento no se lo llevó. Entonces, eso es bueno. Y estamos muy felices, muy contentos, de verdad, es una gran bendición el poder estar aquí. No sé cómo se escucha don Arthur, ¿no está muy fuerte? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Es una gran bendición el poder estar y estamos contentos porque estamos entrando al descanso de Dios, entrando y abriendo el Shabbat con enseñanza. Entonces, esto para nosotros, ¿verdad? El poder iniciar, teníamos meses planeando el poder empezar los viernes por la noche, que desde la puesta del sol ya es el Shabbat, y realmente había sido casi imposible. Cuando pensamos que ya íbamos a empezar, que siempre no, ¿verdad? Y por alguna otra razón, porque a veces hay circunstancias materiales, y digo materiales porque si esto, si aquello, que el frío, que sí, que no, pero ahorita hasta cafecito caliente, tecitos tenemos aquí para poder estar a gusto. Probablemente no está tan frío, lo cual es una bendición, y veníamos platicando, ¿verdad? Hace rato que cómo es, ¿verdad? Cuando tú te determinas a hacer algo, Dios te acomoda las cosas, pero tiene que venir esa determinación en tu corazón. Solito no pasa, ¿verdad? Oh, pues, creo que está mal cerrado esto. Si me regalas una servilletita, por favor. Bueno, vamos a ver. Gracias. El día de hoy, y voy a explicarle un poquito la dinámica de cómo van a ser las enseñanzas. Vamos a explicar un poquito de cómo van a ser la dinámica de las enseñanzas, porque para los que están acostumbrados al tipo de enseñanza que sacamos en este ministerio, ¿verdad? Saben que a veces son enseñanzas fuertes, con una dinámica, pues conocimiento que a veces, ¿verdad? No se escucha o no se da salud en otros lugares. Y entonces, el formato que vamos a estar manejando es el siguiente. Y también damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de Facebook, a través de los dos perfiles en los que estamos saliendo, que es el de su servidora Lucy Soto, y a través del perfil de Carlos García para la célula que tenemos que estamos atendiendo en la ciudad de Puebla. También mandamos saludos a cada persona que se esté conectando, ¿verdad? Y le pedimos que nos ayude con lo siguiente. Pónganos, por favor, desde dónde se está conectando. Ayúdenos, por favor. Si tiene alguna pregunta en este servicio, están permitidas las preguntas y vamos a tratar de responderlas. También ayúdenos dándole like y compartiéndolo con amigos, etiquetando, por favor, porque esto nos ayuda a salir a muchos más lugares. Entonces, el día de hoy voy a iniciar una enseñanza que a mí en lo personal me mueve mucho, ¿verdad? Vamos a empezar como hemos hecho en algunas enseñanzas pasadas. Empezamos por la parte light el día de hoy, pero yo estoy segura que a través de las siguientes semanas usted va a entender diferentes versículos, libros de la Biblia, ¿verdad? Va a entender autores, va a entender una gran línea dimensional de tiempo, porque vamos a entrar hablando sobre lo que es profecía bíblica, ¿sí? ¿Qué es profecía bíblica? ¿Por qué no puedo entender muchas veces profecía bíblica? ¿Verdad? ¿Qué requiero para entender profecía bíblica? Y sobre todo le voy a pedir, si puede, anote, ¿verdad? Llévese por ahí sus notas. Si usted tiene dudas, es importante, ¿verdad?, irlas resolviendo. Entonces, hoy voy a ver, traigo algunas láminas, traigo 30 láminas, y es la mitad de la primera enseñanza, y tengo 4 relacionada con lo que es profecía bíblica. O sea que nos va a llevar como 2 meses estudiar profecía bíblica, pero yo espero que después de esto usted pueda entender lo que viene, por qué el pueblo de Dios camina como camina, ¿verdad? ¿Por qué el pueblo de Dios muchas veces no entiende profecía bíblica? Porque cuando te dicen profecía, no, hombre, que sí, el libro de Daniel, no, espérate, no me meto en Daniel. Primero con las 70 semanas, no sé qué son las 70 semanas, ¿verdad? Luego que si una visión, que si un dragón sale del mar, y todo eso, ¿qué significa? No sé.
¿cómo me beneficia como cristiano? Esa es la parte que yo quiero saber, ¿verdad? Esa es la parte que yo quiero o deseo entender. Entonces, hoy vamos a ver todo eso. Para eso necesito yo preparar mi corazón para entender profecía. Entonces, le voy a pedir a las personas que nos están viendo y a los que están aquí presentes, cierre sus ojos y va a pedir usted que Dios abra su corazón y su mente, ¿sí? Entonces vamos a decirle, Padre Santo, yo te pido que esta noche abras mi corazón y abras mi mente para entender profecía, para entender tiempos, para entender las formas y las maneras, los secretos ocultos que tú permites que ciertos hijos tuyos conozcan como perlas escondidas. Yo quiero entender. Abre mi corazón, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, pues vamos a dar inicio porque hoy vamos a ir platicando de diferentes historias bíblicas que se relacionan, pero nos va a llevar a entender conflictos incluso en Medio Oriente. ¿Sí? Ahorita le voy a decir por qué. Tengo ahí algunas pantallas, ¿verdad? Para entender profecía bíblica, primero debemos, ¿qué cosa? Primero debemos entender que yo no puedo hablar de profecía bíblica con mi mentalidad, diga, mi mentalidad occidental. No puedo entender profecía bíblica con esta mentalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no voy entonces a terminar con cosas, con ideas, con entendimientos no bíblicos. ¿Por qué decimos una mentalidad occidental? Porque yo me crié en Occidente. México está situado de manera natural en lo que es considerado como el Occidente. Está el Oriente, el Medio Oriente, ¿sí? Entonces hay países que están en ciertos lugares. Un país donde hay mucho movimiento, donde hay mucha guerra, está en Medio Oriente, ¿verdad? Y hoy vamos a entender desde dónde viene el origen, por ejemplo, de esas batallas, ¿ok? El 95% de los ministerios proféticos provienen de mentalidades americanas. O sea, yo tengo que entender, para querer entender profecía bíblica, tengo que saber que el 95% de los ministerios proféticos, que se llaman ministerios proféticos, provienen de mentalidades americanas, que ni siquiera celebran fiestas, ¿verdad? Que las cuales apuntan a la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, si yo quiero entender profecía bíblica, tengo que entenderlo con la mentalidad de Dios. Ahora, ¿quién puede entender la mentalidad de Dios? Está canijo, porque ya pusimos un estándar muy, muy, muy alto, o quisiéramos decir, casi imposible. Bueno, pero Dios dejó migajas a través de toda la palabra para entender. Hay ciertas cosas que están escondidas, guardadas para ciertas personas, sí, pero Dios me da el recurso cuando yo quiero realmente aprender de ciertas cosas y sobre todo el por qué quiero aprenderlas. Muy bien, entonces, hoy acontece en Israel diferentes tipos de conflictos armados. ¿Y por qué me voy a meter directamente a eso? ¿Sí? Porque profecía bíblica está conectado con el Medio Oriente, está conectado con el pueblo de Dios, está conectado con los acontecimientos. Al final de la última enseñanza de profecía bíblica, usted va a poder entender versículos como Apocalipsis que dice, no te contamines, sal de ella, pueblo mío, no te contamines para que no seas parte de sus plagas. ¿Quién es? Ay, pues Babilonia la Grande. ¿Quién es Babilonia la Grande? Hay muchos cristianos dicen, es la Iglesia Católica. ¿Realmente es la Iglesia Católica? No es la Iglesia Católica, pero lo enseñamos así porque yo lo entiendo así. Ay, pues que el anticristo va a salir de Estados Unidos. O sea, ¿realmente todo eso va a pasar así? ¿Qué dice la Biblia? Todo eso es profecía bíblica y está en la palabra de Dios. Pero para empezar a entender, tengo que analizar un conflicto que está aconteciendo en Israel. Entonces, varios conocemos esta bandera, ¿verdad? La de Israel, pero conocemos la de la derecha. Y aquí hay algo bien importante. Es el Islam, la bandera del Islam. Y si yo le dijera que todo el problema en Medio Oriente proviene de una disputa familiar, si yo le dijera que realmente todo el problema es una pelea entre dos hermanos, y entonces le pongo ahí una pantallita, ¿verdad? Dos boxeadores. Si me ayudas, voy a quitar la tapita, por favor.
Le puse ahí a dos personas boxeando, dos personas, ¿verdad? Que están como enemigos. Estas personas, ¿por qué están como enemigos ahí? Porque, ¿sí? ¿Cerró bien? Gracias. Se la iba a quitar, pero está bien. No, sí está bien. Muy bien. Gracias. Perdón, es que sí, con el frillito se seca la garganta. Vamos a ver si ya no se cae. Ya no se derramó. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces, decíamos, todo el conflicto armado es una pelea entre dos hermanos, ¿verdad? Y si se da cuenta de algo, ambas banderas tienen una estrella, pero solamente una es legítima, ¿sí? Entonces, tenemos aquí a dos hermanos que están con sus guantes de box, ¿sí? Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque ellos están peleando día tras día. ¿Pero por qué pelean? Si son hermanos. ¿Por qué es la pelea? ¿Verdad? Es más, ¿sobre qué trata la batalla? Y ahí le puse, ¿verdad? Una imagen que ejemplifica la gran batalla. ¿Qué gran batalla? Bueno, entonces, tenemos que entender que hay pueblos que están en oposición contra el pueblo de Dios, contra el pueblo judío, contra la nación de Israel, ¿verdad? Pero no solamente hay una oposición. Si usted pudiera describir en sus palabras, ¿qué palabra le daría al conflicto que está allá? Está allá. Que por herencia. Muy bien. ¿Qué más? Por derecho de primogenitura. ¿Qué más? Porque yo le puse una palabra aquí. Detestan al pueblo judío. O sea, es como un aborrecimiento. Ay, Lucy, yo creo que estás exagerando. ¿Será que exageramos? ¿Alguien ha escuchado? ¿Mandé? Por territorios, sí. Pero ¿por qué se pelean si son hermanos? ¿Que no se pueden poner de acuerdo? ¿Por envidia? ¿Por envidias? ¿Envidia de qué? Que uno tuviera... Sí. Algo. Que el otro sentía que Dios lo tenía más a uno. Que quería más a uno que al otro. Por ahí va. Tibio, tibio. Por herencia, por primogenitura. De hecho, cada una de las palabras que dijeron es real. Sin embargo, ¿hasta dónde llega alguien por envidia? ¿Alguien por pelear la primogenitura? ¿Hasta dónde? ¿Ha escuchado la palabra holocausto? ¿Sí? ¿A qué viene a mi memoria con la palabra? ¿Muerte? Homicidio, ¿verdad? Porque mataron hombres, mujeres, niños, de todo. Fue un genocidio, exactamente. Esa es la mejor descripción, un genocidio. Mataron a un pueblo, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque era de cierto linaje, ¿verdad? Entonces yo tengo que averiguar de qué se trata la pelea. ¿Sabe por qué? Porque esta pelea, el final, la culminación de esa pelea nos va a llevar a la gran batalla de Armagedón. Entonces, todo lo que yo veo allá, dices, pues es que está allá la pelea, ¿verdad? ¿En qué me afecta a mí como cristiano, como hijo de Dios? Vamos a aprender en qué nos afecta. Porque en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente y a la mujer, va a haber una enemistad entre tú y la serpiente. Ella te va a magullar el talón y tú le vas a magullar la cabeza. Entonces, hay una contienda. La mujer en la Biblia representa iglesias. Entonces dijo, la serpiente y tu linaje, y tu mujer serpiente y tu linaje, tu descendencia, va a tener siempre un conflicto. Entonces tú estás siempre en conflicto, desde el principio, desde el inicio. Y el último, del final, lo que se va a tratar es una batalla, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo inicia todo eso? Le puse ahí una imagen de dos bebés adentro de una matriz. Sí se ve, ¿verdad? Con dos espaditas o con no sé, sí son dos espaditas. Jacob y Esaú, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Qué imaginación la mía. Y está en Google. Usted busca esto ya lo bajé de Google. Génesis capítulo 25. Para los que leemos la palabra, vamos a ir a pura base conocida, ¿sí? Génesis capítulo 25, versículos del 20 al 23. Dice así.
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer, ¿a quién? A Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos, ¿qué cosa hacían? Luchaban, por eso le puse la imagen, dice que luchaban adentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh y le respondió Yahweh, 2 naciones. Este versículo, si puede, márcalo, dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán, ¿qué dice? Divididos. Márquelo. 2 pueblos divididos entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Desde antes del nacimiento de estos 2 ya se sabía, ya había una... Imagínate que una mujer embarazada, ¿qué nivel de contienda adentro tenía que haber como para que dijera, oye, aquí qué está pasando? Esto no es normal, como que esto se pasa de la raya, es demasiado. ¿Un bebé se mueve? Sí. Y hay bebés que se mueven poco, otros más o menos, y unos que de plano sientes que te sale el alma, ¿no? De tanto movimiento. Yo viví un embarazo así. Entonces era demasiado el movimiento y parecía una oblita. Pero imagínate qué tendría que vivir una mujer para decir esto no es normal, tanta cantidad, porque igual se movían. Pero el hecho de decir ella, ¿sabes qué? Esto, aquí hay algo raro. Voy a ir a consultar a Dios para ver qué está pasando, qué está sucediendo. Y entonces, ¿qué le dijeron? Aquí hay un problema, ¿sí? Hay 2 naciones en tu seno y 2 pueblos que serán divididos. O sea, le están profetizando. Hay una profecía aquí que le dicen, sus 2 hijos, cada uno van a ser una nación, van a ser un pueblo. Y va a haber una división entre sus 2 hermanos, va a haber una contienda, ¿sí? Dice, serán divididos desde tus entrañas. O sea, ni siquiera desde el momento del nacimiento hubo división, ni que uno era más preferido. O sea, desde antes de nacer ya había la división. Por eso los 2 fetos con sus espaditas, ¿sí? Dice, y un pueblo será más fuerte que el otro. Pero le dicen, el menor, ¿qué es lo que va a pasar? El mayor, servirá al menor. O sea, el primero que nazca va a ser sirviente del segundo que nazca. Se lo profetizan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta contienda de la punta? Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a ir y vamos a regresar. Esta contienda se da entre Jacob y Esaú. Por eso yo le puse al principio, todo el conflicto armado en Medio Oriente es un conflicto entre 2 hermanos. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. O sea, ¿qué de nuevo hay? Nada. Ya se sabía que iba a haber contienda. Ya se sabía que realmente iban a estar en batalla. Y hay mucha gente que dice, es que ¿cómo es posible? Pues la Biblia lo decía. La palabra de Dios nos decía que iba a haber este tipo de contienda. ¿Ok? Entonces, vámonos un poquito más atrás y vamos a ir a Génesis capítulo 16, porque aquí vemos la contienda en los hijos de Isaac. Pero hay otra situación también, salud, en este pleito que se vive, hay otra situación un poquito más antigua. Génesis capítulo 16, 11 y 12. ¿Ya lo tiene? Si hay preguntas, usted las puede ir haciendo. Génesis 16, 11 y 12. Dice así. Además le dijo el ángel de Yahweh, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. ¿Sí? Y el 12 dice, y él será hombre, ¿cómo? Fiero. ¿Qué es un hombre fiero? Salvaje. Fuerte, salvaje, que destruye, alguien que no es apacible, ¿sí? Le está diciendo, este hombre será fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de él todos sus hermanos, dice, todos sus hermanos habitará. Aquí estamos encontrando la profecía que le hace Dios, ¿verdad? A una mujer.
Si usted lee el versículo 8, dice así, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sara, mi señor. Y le dijo el ángel de Dios, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Le suena familiar esta promesa? Se parece a la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí? Y le está diciendo, regrésate con tu ama. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando aquí? Era una persona que se había insubordinado contra su ama, Agar. Era una sirvienta, ¿verdad? De Sara o Sarai. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo, pero se insubordinó. Y Dios le dijo, regrésate, ¿verdad? Porque voy a multiplicarte, porque tu descendencia, o sea, te voy a dar un hijo y voy a multiplicar tu descendencia que no podrá ser contada, ¿sí? Pero además le dijo también, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque yo he oído tu aflicción y será un hombre fiero. Aquí le están profetizando ¿a quién? A la madre de Ismael. Y la madre de Ismael, ¿verdad? Entiende y conoce que va a recibir un hijo ¿de quién? De Abraham. Y entonces Agar, la sirvienta, dice, no hombre, pues me siento mal porque me tratan feo, me miran gacho. ¿Por qué? Porque ella misma se había insubordinado contra su ama. Y entonces dijo, ahí nos vemos. Y Dios le dijo, no, ven para acá, vas a tener un hijo y va a ser bendecida tu descendencia, pero todavía no es el momento, pues, ¿sí? de salir, y va a ser multiplicado en gran abundancia, ¿verdad? Génesis 17, 20. Dice así, y en cuanto a Ismael, también he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y mucho de en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Bueno, déjeme, aquí le estoy leyendo resumidas cuentas. ¿Qué está pasando en la historia? Resulta que a Abraham, ¿verdad? Le dan una promesa. Le dicen, tu linaje va a ser grande, tu linaje va a ser abundante, tu linaje no se va a poder contar, va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham le cree a Dios. Y Dios le dijo, deja tus parientes, deja tu tierra, tus parientes y vete al lugar donde yo te voy a mandar, ¿va? Y allá te voy a bendecir, allá te voy a dar, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham le cree. Y al único de su familia que se lleva es a su sobrino, a Lot, y allá se va. Y obedece a Dios y cree a Dios. Y le dijo, Señor, pues, ¿cómo va a ser eso si yo no tengo hijos? No te preocupes, te voy a dar una descendencia. Ok. Pero pasaron 10 años y la descendencia no llegaba y la promesa no se cumplía. ¿Y qué pasa con Abraham? Se desespera. Y entonces la esposa de Abraham le dice, bueno, pues, o sea, te dijeron que iba a ser linaje y todo, pero no hay. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un plan B para ayudar a Dios, para que se cumpla? Y entonces te doy a mi sierva, te metes con ella, tienes un hijo, ella da luz en mis piernas y va a ser como mi hijo. Y Abraham dice, va, te compro la idea. Y así sucede. Entonces, cuando ya la mujer se ve embarazada y todo se empieza a insubordinar, dice, no, pues aquí ya no me gusta. Porque además hay una situación, la mujer da a luz, pero dice, a ver, espérame tantito, mamita, aquí la que tuvo el hijo soy yo, no tú. Entonces, como que la señora de la casa soy yo, exactamente. Y entonces dijo Sarai, espérame tantito, ¿de qué se trata si la ama soy yo? Te di chance para que yo pudiera ver cumplir. Entonces, ¿pero por qué pasa eso? Porque no esperaron la promesa y el cumplimiento de la promesa en la descendencia de Abraham. Entonces, esto desencadena que estos pasajes que estamos viendo en capítulo 16 y 17 es de una mujer que dice, no, pues yo ¿por qué te voy a servir si yo tuve del mayor, vamos a decirlo así, hacendado, del más rico de todos aquí, es el padre de mi hijo, ¿por qué yo te voy a servir a ti? Yo no quiero eso. Y entonces se pone rebelde con su ama. Y la ama dice, no, pues espérate, con permiso. ¿Qué crees? ¿Qué te pasa? Entonces llega el momento donde Dios dice, ya llegó el momento de cumplirte la promesa. Y tu esposa va a dar a luz un hijo. Ella no lo cree, la esposa. Pero así sucede. Dice, a vuelta de un año para esta fecha, vas a tener un hijo. Y el bebé nace. Y entonces nace, ¿quién? Isaac. Pero ya había un niño, ¿sí? De como entre 10 años aproximadamente, crecidito, hijo de Abraham, y que Abraham amaba, que era Ismael. Y entonces, cuando nace el bebé,
pues entonces empieza un conflicto entre las dos mujeres. Y entonces la esposa, Sarai, le dice a Abraham, sácame a esta mujer de aquí, porque su hijo no va a heredar con mi hijo. Y Abraham se molesta. Lea la historia. Abraham se enoja. Dice, ¿pero por qué? Si es mi hijo también. Y entonces Dios interviene y le dice, escucha a tu esposa, porque te llamé descendencia en Sara, no en Agar. O sea, sí es tu hijo, pero es ilegítimo, no tiene derecho. Y entonces la promesa que vemos aquí, ¿verdad? Porque cuando ya Abraham entiende que aunque no le gustara y le partiera el corazón porque era su hijo, estaba la promesa y la descendencia vendría sobre este linaje. Entonces entendió y dice, pues ahí le puso un bulecito, comidita para el camino y arráncale, mija, con todo y el chilpayat, con el niño. Y se va la mujer. Y ya se le acaba la comida y se le acaba el agua y ¿qué dice? No, pues espérame tantito, de a poquito ya, es lo último que traíamos, vamos a morir de hambre. Y pone al niño, ¿verdad? Y lo deja hasta que a cierta distancia, dice, para que yo no vea cuando muera. Y se le aparece un ángel, es la imagen que traemos aquí. Entonces ese ángel dice, a ver, espérate, ¿qué estás haciendo, Agar? Este hombre va a ser, este niño va a vivir y va a ser poderoso, ¿sí? Y entonces dice, yo le daré, o él será el padre de una nación de 12 príncipes, ¿sí? ¿Dónde lo leímos? 17:20, ¿verdad? 17:20. En cuanto a Ismael, también te he oído, y aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Yo le pregunto, ¿cuántas son las tribus de Israel? 12. ¿Por qué 12 y 12? El número 12 representa o significa reino de la tierra. 12 gobiernos, 12 príncipes, 12 casas, 12 tribus. Entonces le estaba diciendo, estableceré en este una descendencia, un reino de hombre, un reino terrenal con 12 cabezas, 12 príncipes. ¿Por qué? Por Abraham. Porque es hijo de Abraham. Abraham, en Abraham puse una palabra, puse una promesa. Se brincaron la rienda, ¿verdad? Entonces esa promesa también tiene derecho él. No de que viniera el linaje santo, pero sí un derecho de gobierno. ¿Por qué? Porque el padre era el que portaba la palabra, el padre era el que traía la promesa. Abraham, sale un hijo ilegítimo, pero hijo al fin. Dice, está bien, no hay bronca, no va a morir, al contrario, va a ser grande, se va a multiplicar inmensamente. Pero ese hombre, esa nación, esos 12 príncipes vendrán de una cabeza que va a ser un hombre fiero, su mano será contra todos y todos contra, o sea, no va a haber paz con él.
Yadira García. Está apagado. Está prendido. Ya está prendido. A ver si se escucha ahí. Bueno. Tengo el rojo, que es el de Carlos. Pero ella está en el de. Ajá. Pero el de Carlos, ella. A ver, están checando por ahí sonido. A ver si ya se escucha, si nos ayudan. Gracias. Entonces, gracias por comentarnos. Entonces, en el capítulo 49, versículo 8 de Génesis, están verdes los dos, estaba apagado. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? En el capítulo 49 de Génesis, le digo, está toda la profecía de cada uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus, diciéndole, contigo, acuérdense, está Rubén, Benjamín, está Simeón, Neftalí, Rubén, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, José y Benjamín. Están 12 hijos de Jacob. Y a cada uno le dice, tú vas a ser así, y tu descendencia, y tu tribu, y esto, le empieza a decir, y tú así. Ahí
allá. Bueno, entonces, vamos haciendo la diferenciación. En la línea de la descendencia, Abraham, Isaac, Jacob, los 12, en esos 12 quitan a uno y meten a Efraín. A Ismael, ¿verdad?, que era hijo de Abraham, con la sierva, le dicen, le profetizan que sería una gran nación, solo una nación, grande, feroz, mala, pues. Será feroz tu nación, le dicen a Agar, pero será una nación, muy grande, multiplicada, una nación. Cuando hablamos de nación, hablamos de banderas. Si yo hablo de mi nación, ¿de qué estoy hablando? De la bandera de México. Entonces, mi nación es representada a través de mi bandera, ¿verdad? Uso mi bandera para decir, esta es mi nación. Bueno, entonces, si aquí hablamos de nación en singular, hablo de una bandera con la que sería representado el pueblo de Ismael, ¿sí? Pero en el caso de Efraín, no. Un nieto iba a ocupar el lugar de uno de los hijos de Jacob. Se introduce dentro de los 12, pero además Efraín sería llenura de naciones. Solo la tribu de Efraín contendría varias banderas. En esa tribu tendría o acumularía varias banderas. Quiero que lo tenga esto en su mente, porque esto nos va a ir dando varias pautas. Si yo empiezo a entender todo esto, entonces puedo entender profecía, ¿sí? Entonces, porque de repente cuando yo leo las 12 tribus, me aparece uno que no era de Génesis. Uno de los 12 hijos de Jacob no está ahí. ¿Qué es Efraín? ¿Qué hace Efraín? ¿De dónde nació? Ajá, ¿ese ¿De dónde salió? Ese es hijo de Jacob. Okay. Perdón, es hijo de José. José en Egipto, con una egipcia, tuvo 2 niños. Y uno de esos niños fue Efraín. Okay. Y entra dentro de las 12. Pero José sí es hijo de... José sí es hijo de Jacob. O sea, está Abraham, está Isaac, está Jacob y están los 12. De los 12 quitan a uno y meten... Ajá. Y le voy a decir por qué lo quitaron. ¿Feo? ¿Quitaron por feo? No, no fue por feo. Lo quitan porque se metió con una de las concubinas. Ah, del papá. El papá. Toma. Sí. Dicen, tú no vas a ocupar lugar. ¿Por qué? Porque te rebelaste, porque eso, te insubordinaste. Ahora sí que hizo lo mismo que la otra que se quiso ir allá. Sí. Es que siempre hay uno. Muy bien, entonces, y ahí le va. Si gusta tomar nota, ¿sí? Efraín de José sustituyeron a Rubén. Los 2 hijos de José son Efraín y Manasés, ¿sí? ¿Y a quién sustituyeron? Sustituyen a Rubén y a Simeón, de las 12 tribus. Anótelo si gusta. Espera, que se me pasa. Espérame. No, vuelvo a escuchar. Para ir tomando nota. ¿Qué? Ok, entonces, Mira, Efraín es nieto. Efraín y Manasés son nietos, Son hijos de José. José el soñador, el de la túnica de colores. Ismael. O sea, nietos de José. Estos 2 hijos de José sustituyen ¿a quién? A Rubén y a Simeón. Rubén y Simeón. Ajá. Le voy a dar la base bíblica. Génesis 49, versículo 3. Ahí es donde se dice de Rubén. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Fíjese, el primerito de Jacob. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Salud. Principal en dignidad, principal en poder. Es el primogénito de los 12. Principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, te metiste con algo que no te debías meter y por eso perdiste tu lugar. Lo mismo que allá arriba al ángel malo o rebelde, a Satanás, ¿sí? Tomas algo que no te compete, que no te corresponde, para afuera, ¿verdad? Y entonces esto hace que pierda su lugar. En el caso de Simeón está en el versículo 2, dice Simeón y Leví.
son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte entre su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desterraron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, estos dos sustituyen a Rubén y Simeón. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Si tiene pregunta, váyala haciendo. Si tenemos preguntas en el video. No, todo bien. Este también creo que ya está descargado. Aprendido. Si nos están dando problemas, lo quitamos. ¿Sí? Si hasta aquí lo escuché. Pero está apagado el micrófono. Pero, Es que te sale mucho allá en los dos que hay conexión lenta. ajá, En los dos Facebook. el único que está conectado es Bien, esperamos que salga de algún. Ya lo apagué, pero está parpadeando. En fin. Muy bien. Entonces, hoy existen muchas naciones, pero el deseo del Islam es solamente uno, y tener un Estado islámico, un Estado país-nación, ¿sí? Un Estado islámico. Yo tenía un chorro de voz, yo tenía un video, ¿verdad? Y cuando lo fui a buscar ya lo desaparecieron, ya lo eliminaron de YouTube. Era un video muy interesante, le platico de qué se trataba, digo, y lo iba a poner, por eso es que ahorita dije, no, pues este video lo voy a poner y ya no está disponible, y esa era la liga que traía. Este video hablaba de cuál es la manera o la dinámica de cómo crece el mundo islámico, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque el deseo de todo terrorista es levantar una bandera en función del Islam. Usted ha visto todas las películas de en el nombre de Alá, por Alá, y ¿sí me explico? Que el profeta de Alá te vende todo. Todas esas personas terroristas que secuestran aviones, que hacen terrorismo con automóviles, explotan y demás, estamos hablando de este tipo de gente. Estamos hablando de esta descendencia, para que usted me entienda. Entonces, ¿por qué el conflicto? Por esto. Ahorita vamos a entender, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y qué explicaba ese video? ¿Cuál es la tendencia o cuál fue la tendencia en los años 60, 70 y por el 80 todavía? ¿Cuál era la tendencia cuando tú pensabas hacer familia? Había muchas personas que decían, ay, a mí me gustaría tener 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. ¿Y las familias eran de cuánto? En los 70, por ejemplo. Tengo mucho. un chorro, dijo. No tenían tele. Un chorro. De 10 para arriba. ¿Cuántos eran? De 10 para arriba. ¿Sí? 12. En la familia materna 14, mía, 16. ¿verdad? Eran 13. En la familia de mi papá, la paterna, eran 7. Y todos tenían un montón de chiquillos. Entonces, tú juntabas y tomabas un hombre y juntabas una mujer y una descendencia de 10. Quiere decir que en una generación se multiplicaban y se aumentaban 8. Porque de 2 salieron 10. O sea, a vuelta de una generación, tú tenías 8 más. Multiplícalo por cada familia en la tierra. Se llenaba la tierra, ¿cierto? Pero hubo un momento en el que las familias dijeron, espérame tantito, como que, ¿por qué tantos hijos? Y sobre todo cuando la mujer tuvo que salir a trabajar. No, hombre, es un chorro. Vamos teniendo menos. Y ya tenían 3. Y de repente, ya tenían 2. Entonces, ¿cómo se multiplica el ser humano o la humanidad? A vuelta de generaciones. Si tú cuentas que de un hombre y una mujer salen 2, en la siguiente generación van a haber esos 2. No va a aumentar la capacidad. ¿Por qué estoy hablando de eso? Se supone que hay sistemas de despoblación, pero la gente ya no tiene la misma cantidad de hijos de antes. Es más, Hay unos que ni voy para allá. ¿Mande? Hay unos que ni tienen. Hay unos que ya ni tienen hijos. Con la tendencia denominacional de género, desaparecieron los hijos de muchos. Porque ya no puedo, porque no me dejan adoptar, porque aquí no es bien visto, porque. Entonces, tú vas reduciendo población, no aumentándola. Los musulmanes hacen lo inverso. Y eso es lo que explicaba este video. Cómo cada familia musulmana, ellos tienen prohibido inclusive meterse sistemas anticonceptivos la mujer.
tú vas a tener la cantidad de hijos que Dios te dé. 10, 15, los que sean, ¿sí? Ese es el sistema. ¿Por qué? Porque está un afán de multiplicar, ¿ok? ¿Quién es Ismael el día de hoy? Ismael es el padre del pueblo árabe en la península arábica. Son el pueblo árabe, ¿sí? Entonces, todo lo que son Arabia Saudita y todo lo de la península arábiga, ellos son Ismael hoy. ¿Quién era Ismael? El malito. ¿Mande? El malito. El malito, el malo, el hijo de Agar, ¿sí? El feroz, el malo. Entonces, la descendencia de él, una sola bandera, ¿sí? En singular, una sola bandera, están alojados en lo que son los árabes, ¿sí? Ahora bien, ¿la profecía de Ismael se realizó? Sí, está realizada. Hay más de 360 millones de árabes, y estoy hablando para datos estadísticos aproximadamente del 2015-2017, ¿sí? Hay más de 360 millones de árabes, esto es 25% del 1.57 billones de musulmanes alrededor del mundo. 2009, según la estadística del 2009, ¿a cuánto estamos? Al 25. Échale cuántos más. El Islam es la religión dominante de los árabes y la segunda religión más importante en el mundo después de la cristianidad. La cristianidad englobando todos los sistemas cristianos, católico, protestante, según los católicos, todos los que llevan Biblia, a eso se refiere la cristiandad, ¿sí? O sea, estás hablando que si tú separas por denominaciones a todos los que usan Biblia, ¿no superarías entonces a los musulmanes? No. Todos los que usamos Biblia contra todos los que usan Corán, si lo ponemos así, entonces es primero los que usan Biblia y luego los que usan el Corán para el 2009. En el año 2000 había aproximadamente 1 millón viviendo en los Estados Unidos. Hoy en día hay más de 7 millones según algunas estimaciones. ¿Por qué el gran aumento de población en ellos? Por el sistema de procreación que tienen. Vamos a darle muchos hijos. Entonces, en una generación, si yo tengo con mi esposo 10 hijos, se aumentaron 8. Por todas las familias que tenemos la misma mentalidad, 8, 8, 8. En la siguiente generación, ahí te encargo. Esos 2, otros 8. No, hombre, pues es una explosión demográfica solo de una bandera, ¿sí? Y de una forma de pensamiento. Ahora, ¿no cambia el color? Ándele, vea su bandera. ¿Qué vemos? Solo cambian los colores. ¿Cierto o no? El mundo árabe, ¿qué se llama? Bueno, nosotros creemos que todas las religiones son lo mismo. Hay mucha gente que dice, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Será que sí o no? Con algunas variaciones, ¿verdad? Ahora, hay mucha gente que dice, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, ¿sí? Incorporada, y que todos requieren llevarse bien. Pero en el caso del Islam es diferente. ¿Qué hace el Islam? Mata. No eres afín conmigo, te elimino. Por eso es que se han dedicado a matar, matar, matar. ¿Por qué? Porque dijeron, iba a ser feroz. Él contra todos y todos contra él. Una sola bandera, grande, multiplicada, ¿sí? Pero poderosa y feroz. Bueno, ahora bien, ¿por qué es diferente esta religión? ¿Verdad? Porque está basada en una postura de superioridad. O sea, soy superior a. Soy superior a ti, soy superior a ti, soy superior a todos. ¿Por qué? Porque aquí viene el meollo del asunto, de toda la enseñanza de hoy. Ellos consideran, ¿sí?, que Jacob no fue quien recibió la promesa. Ellos consideran, ¿sí?, que no fue la descendencia de Jacob, que ni siquiera fue la descendencia de Isaac, que la primogenitura no está en Isaac, sino que está en Ismael. Y entonces llegamos nosotros a una situación aquí bien importante, ¿sí? ¿Qué situación? Tenemos a una persona que hablábamos hace rato, que es Abraham. De Abraham, ¿verdad?,
viene una descendencia que estaba aprobada por Dios. Pero hay un primogénito de sangre, sí hay un primogénito, pero no tiene el derecho legal, como en el caso de Rubén. Rubén, fuiste mi primogénito, la llenura de mi vigor, pero no serás primogénito. Y lo sacan del derecho legal de primogenitura y de las 12 tribus que heredarían. ¿Sí? No es contemplado ahí, en esa herencia. Y en el caso de Ismael es exactamente lo mismo. Pero ¿qué sucede? Tenemos otra descendencia acá abajo, después de Ismael, ¿sí? Que tenemos otro primogénito, que eran los dos que se peleaban, los dos bebés adentro del vientre, son estos dos acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice todo musulmán? ¿Qué es lo que dice todo árabe? Ellos dicen, a ver, espérenme tantito. Esta descendencia, que tú la llamas santa, escogida, porque algo importante, Abraham no se llama Abraham, se llama Abraham. Isaac fue el nombre al que le cambiaron por Isaac, ¿sí? Lo que hemos leído en Génesis. Pero a Jacob le cambiaron el nombre por Israel. Entonces es Abraham, Isaac, Israel. Jacob es Israel. Oh Israel, que te saqué de la tierra de Egipto. Es como decir, ay Jacob y toda tu descendencia, los saqué de la tierra de servidumbre. Entonces, ¿qué pasa si el musulmán te dice, espérame, aquí estás mal? Yo no reconozco a este Jacob como la descendencia de Abraham. Entonces, estábamos soltando una pregunta ahorita. ¿Por qué son tan feroces y fieros? ¿Por qué tienen ese sentido de superioridad? Porque ellos dicen, ustedes están todos, los que usan la Biblia, están pero bien mal. Este Jacob o Israel, en el cual vienen las 12 tribus de Israel, para nosotros, ¿sabes qué? No existe. Él no tiene la promesa. Y es más, este Isaac, que tú dices que viene de Abraham, pues tampoco lo reconocemos. Para nosotros, ese es el que vale. En el Corán se dice que Abraham no ofreció a Isaac, ofreció a Ismael. Y entonces usted tiene un problema. Porque si yo digo que soy linaje de Abraham, que yo soy hijo de la promesa de Abraham, que yo creo en Jesucristo, ¿de dónde cree usted que viene Jesucristo? Aquí. Hace rato decíamos, de la tribu de Judá. De Judá, decía Génesis, no se apartará el cetro de poder hasta que venga Silbo, que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que yo soy Israel espiritual, que yo soy, ¿sí me explico? Entonces, usted tiene un conflicto, salud, con los árabes. Y entonces yo tengo que ver, ¿es real o no es real? Ellos dicen que no. Pues no, pero ya tienes enemigos gratis. Y ellos están diciendo, este linaje para mí no cuenta, no existe. Y si a ti te quitan este linaje, pues tu promesa, ¿dónde está? ¿Sí? Ahora bien, es cuestión de perspectiva, ¿sí? Pero para ellos todo debe morir. O sea, si tú crees en la Biblia, debes morir. ¿Por qué cree que tantos ataques a pastores? Tantos países donde no se permite, tantas situaciones. Y con ellos no es, mira, te convendría, porque Dios dice que te ama. Mira, con ellos, no que no, ay, te matan. Entonces ellos se dedican a matar, a exterminar. Para ellos, o con ellos, los únicos que deberían de estar vivos es su profeta y el Mahdi, o su Mesías, y pueden regresar hasta que todos nosotros estemos muertos. O sea, aquí hay una situación, ellos tienen profecías también, y que su profeta, Mahoma y demás, no pueden regresar hasta que todos nosotros ¿cuál es la terminología que utilizan? Los infieles. Nosotros los infieles seamos exterminados. Entonces, por eso es que tanta situación, ¿vale? Tanto terrorismo, tanta muerte, tanto. Es más, yo le voy a decir, ¿quién tiene derecho al monte ahorita? Al monte santo. A la montaña del monte. Los musulmanes. Ahí está la mezquita musulmana. La cúpula dorada. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el templo de Dios? ¿Dónde se adoró a Dios? En el templo de Salomón. Muy bien, entonces. Hace ratito le leí. ¿Qué es el Mahdi o Mahdi? Es una figura escatológica, y esto lo busqué en Google, ¿sí? Amigo Google, ayuda.
Dice, es una figura escatológica islámica que según la tradición vendrá a la tierra para restaurar la justicia y la verdadera religión. Su nombre significa el bien guiado o el redentor. O sea, están esperando un Mesías, un redentor. Nosotros tenemos ya un Mesías que ya vino, ya murió y ya resucitó, que es Jesucristo, ¿sí? Características del Mahdi. Será enviado por Dios para gobernar la tierra antes del fin del mundo. Ojo, el anticristo. Liberará la tierra del mal. Será un varón descendiente del profeta Mahoma. Entonces, ellos están esperando a alguien que tenga que ver con su linaje, con su bandera, con la descendencia ¿de quién? De Ismael. ¿Sí? Creencias sobre el Mahdi. Los sunitas creen que el Mahdi será un gobernador que restablecerá la justicia. Los chiitas, ¿lo han escuchado alguna vez en las noticias? ¿Sí? Dice, los chiitas creen que el Mahdi ya nació y se escondió y que en algún día emergerá para establecer un Estado Islámico global. Aquí hay una situación. Lo que pasa es que el Estado Islámico contiene a una persona que es su fuerza de guerra y su fuerza religiosa en uno solo. En un solo personaje. ¿Sí? Entonces, nuestra teología, pues obviamente no dice eso, ¿verdad? Entonces, si no todas las religiones hablan de vida y ellos hablan de muerte, por eso yo puedo entender que hacen lo que hacen. Por eso es que ellos, ¿sí?, se dedican, fíjese, su mentalidad radica en ¿qué? En eliminar a los infieles, pero nosotros a multiplicarnos, a hacer más, para que en algún momento seamos mucho más que ellos, ¿ok? Tratan de matar judíos, cristianos, que es la única religión que contrapone con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un libro sagrado del Corán, nosotros tenemos un libro sagrado que es la Biblia. La base es la misma, Abraham, es la promesa. El conflicto son los hijos. Es ahí donde radica el problema. Como ¿Sí? quien dice, ellos no reconocen a él porque en realidad fue el primero, ¿no? Solo que no fue El primero de sangre. legítimo, pues. Exactamente. Y ellos por eso lo reconocen a él primero, por así decirlo. Pero hay una situación. Nuestra Biblia sí reconoce que nació Ismael primero. Reconoce que sería una nación. Reconoce que sería Se le feroz. da un lugar, pero no. Y tendría 12 príncipes. Una sola nación, grande, poderosa, multiplicada, fructífera. Lo que dice la Biblia sí se ha cumplido de esa persona. Ahora, la Biblia cuenta la versión completa, vamos a decir así las cosas. A ver, es que había una promesa, sí. O sea, el escogido no fue Ismael, el escogido fue Abraham. A Abraham le soltaron una promesa. Y le dijeron, en esta descendencia te será llamada, en esta mujer te será llamada descendencia. Esta no, mijo. Esta no es, hágaselo saber a ellos. Ese es el problema. Hágale entender, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué matan cristianos y hacen todo esto? Porque hay una profecía que dice que muchos creyentes serían decapitados en su nombre. Los únicos que hacen eso son el yihad islámico, ¿sí? Y esto está incrustado en su teología, en su forma de pensamiento desde niños. Ellos cargan armas, los enseñan a ser bélicos y te entrenan sin cuestionar por medio del profeta, ¿sí? Y o sea, ¿a qué me refiero por medio del profeta? Porque ellos creen en un profeta que profetizó la parte de la venida de su Redentor, ¿no? Ahora bien, como decíamos, ¿cuál es la manera que han utilizado ellos para poder multiplicarse? Con sus mujeres, ¿verdad? Y tú ves entonces ahora familias, grandes familias que tienen esa multiplicación de hijos con esa misma teología. Han cambiado la manera de pensar de mucha gente que no nació dentro de los árabes, con sangre árabe, sí. Es como nosotros, la tarea que tenemos de hacerle ver a la persona, Cristo te ama, puede ser linaje santo, somos llamados, porque ninguno de nosotros trae sangre de Israel, ¿o sí? Somos injerto, ¿verdad? La rama es Israel, nosotros solamente somos el injerto. Muy bien, pero, ahí viene el pero, ¿sí? Vamos con los musulmanes. Ismael se convertiría en una gran nación y atacaría a su hermano. Eso es lo que estaba profetizado en la Biblia. Iba a haber un ataque. Ahora mi pregunta, si tú eres parte del hermano, el ataque también viene contra ti. Nos guste o no, sí, por eso me atañe el caso. Por eso en profecía bíblica yo tengo que entender por qué hacen lo que hacen. Ah, espérame, ya entendí. Porque tú vienes de este linaje, pero yo vengo de este.
Y yo creo en aquel que ya vino, que es Redentor, que murió por mis pecados y tiene poder. Porque nosotros cuando invocamos el nombre de Jesucristo, de Yeshua, nosotros sabemos que tiene poder. Su sangre tiene poder, su nombre tiene poder, ¿sí? Mientras ellos todavía lo esperan. Y sabemos que ese comportamiento era bíblico. Sabemos que su contienda y su pleito entre dos hermanos era real desde el vientre de esa madre. Ahí se les profetizó, ¿sí? Entonces no es como que, ay, pero ¿cómo? El detalle es que yo tengo que entender los porqués para poder entender mi base bíblica, ¿sí? Si yo regreso con Isaac, Isaac sabemos que se convirtió en los hijos de la promesa de Israel, que se compone de la casa de Judá y de la casa de Israel. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es la casa de Judá y qué es la casa de Israel? ¿Cómo se compone y por qué está así? La casa de Judá es lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Y la casa de Israel son principalmente cristianos que están siendo, ¿qué? Injertados en el olivo. Somos nosotros. Entonces, cuando yo digo un cristiano que por fe en Jesucristo es injertado en la promesa de Abraham, o sea, sí te injertas en Abraham, pero al injertarte en Abraham, ¿en quién crees que te estás injertando? ¿Sí? En un olivo, en uno de los dos olivos, en uno de los dos reinos. Entonces yo tengo la casa de Judá, ¿sí? Y la casa de Israel. La nación o el reino de Judá y el reino de Israel. Habla de la inserción de todo pueblo y toda bandera en una. Y habla de aquellos que son la sangre natural legítima. Pero también habla de dos cosas un poquito más profundas. A esos que tengo ahí, ¿verdad? Son las dos casas, los dos olivos. En la Biblia, en varios lugares, usted va a encontrar casa de Judá, casa de Israel, los dos olivos, reino del norte, reino del sur. ¿Qué es eso? Entonces, la casa de Judá son los que estaban cautivos y regresaron. ¿Cuándo? Vamos a Esdras y Nehemías. No lo voy a leer, no tengo ninguna base bíblica para leerla ahorita. Me refiero, vamos a Esdras para que usted lea Esdras y para que usted lea Nehemías. Ahí en Esdras y Nehemías, para los que regresamos de la cautividad. ¿Qué cautividad? Los 70 años de cautiverio que estuvieron en Babilonia. ¿Por qué estuvieron allá? Lea Jeremías. Y entonces empezamos a entrar con puro libro profético, ¿sí? Vamos captando. ¿Qué pasó con Israel? Se rebeló contra Dios, no obedeció, tuvo ídolos, que lo vimos hace, no creo si fue este fin de semana o el anterior, ¿sí? Vimos toda su idolatría. Vimos todo lo que hicieron. Entonces, ¿qué dijo Dios? Hombre, bye. Los entrego ante naciones. Y cuando Dios entregó ante Babilonia, ¿qué sucedió? Babilonia asedió 2 años, se rindieron porque no tenían que comer, se estaban comiendo vivos entre ellos y dijeron, ¿saben qué? Pues ya, se los llevan cautivos. ¿A quién? A quien pudieron, entre ellos los príncipes. Ahí iba Daniel, ¿sí? El profeta Daniel. Y se llevan cautivos 70 años. Daniel iba jovencito, lo castran como eunuco y sirve a la casa de Babilonia, sirve al reino de Babilonia, pero pagado con sueldo, porque era una persona como príncipe, estaba muy estudiada. Bueno, entonces Daniel se dedica a entender, si usted lee los primeros capítulos, se dedica a entender los tiempos de la salida de la cautividad, cuándo nos vamos a ir de aquí, y empieza a agarrar los rollos de Jeremías y a leer, y empieza a hacer sus cuentas y dice, espérate, ya nos vamos, pero él ya era viejo. Jovencito se fue, calcúlele, 15, 17, antes de los 20, más los 70 de cautividad, ya tenía 80 y cúbole. Él ya no regresó de la cautividad, él se quedó en Babilonia, pero escribió todas las profecías que darían el tiempo. Y entonces dice, desde la salida del edicto por Ciro, de regresar de la cautividad, empiézale a contar tantas semanas, y te llevará hasta el tiempo del Mesías, y te llevará hasta los tiempos del fin. Eso es materia de otra enseñanza, las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Pero entonces te dice, vamos a regresar de la cautividad. Perfecto. Se levanta Ciro. Ciro dice, está bien, no hay bronca, no hay problema, que se vaya Israel de regreso. ¿Quién se anima? El primero que se levanta fue el copero del rey, Nehemías, y un sacerdote, Esdras. Y ellos dos lideran el regreso de la cautividad, ¿sí? Entonces, hay pueblo de Israel que regresa de la cautividad. Ese regreso de la casa de Judá, ¿sí? Los que hoy conocemos como judíos, que hoy están en Israel, son estos, los que estaban cautivos y regresaron.
es una de las dos casas. Vamos a verlas como casas, ¿sí? Está la casa de Israel con su capital en Samaria y está la casa de Judá con su capital en Jerusalén. Los dos reinos, reino del norte, reino del sur, ¿sí? La casa de Israel no sabemos dónde está. Cuando usted lee las cartas de Pablo, dice, a los dispersados en tal lugar, en tal... Esos dispersos son esta casa que no regresó. Las cartas de Pablo nunca iban a los inconversos. No se refiere a los gentiles. No hay promesa para gentiles. Entonces, si yo le digo esto a una iglesia cristiana, dice, ¿cómo? Yo soy gentil. Pues entonces no entran, hijo. Solo hay promesa para una de estas dos. Y eso es parte de lo que vamos a estudiar en una de estas enseñanzas que se llama identidad. Cuando yo sé en dónde me injerto, por eso le digo, ¿por qué es el problema y en profecía? ¿Por qué tengo que conocer? Porque si el linaje no viene de aquí, tú tienes un conflicto en donde estás injertado. ¿Tu fe en qué está? ¿En dónde está? ¿En dónde qué pollo? ¿En qué momento soy la ramita del árbol? ¿De cuál árbol? ¿De cuál árbol va a empezar? ¿Verdad? Entonces, cuando yo oro por Israel, lo que la mayoría no sabe es que estamos conectados a la misma raíz, un mismo árbol, ¿sí? Una sola raíz, Abraham, con dos, convirtiéndose en dos árboles, dos olivos, dos fuentes, vamos a decir así. ¿Por qué existen hoy dos casas? Gracias a Salomón y al pecado de Salomón, ¿sí? Cuando usted lee la historia de Salomón, usted ve a un David que llega a ser rey y gobierna. Y en su gobierno él cometió muchos pecados, ¿verdad? Pero por el cual es juzgado es por meterse con una mujer, por Betsabé. Es que fue pecador el rey David y aún así, sí, pero un pecado está documentado. Y fue con una mujer. Y se arrepintió. Y la pagó bien terrible, ¿verdad? Pero Salomón, no. El más inteligente, el más sabio, ¿qué hizo? La cajeteó. Y hizo el templo, pero luego empezó a hacer casas de altares, a edificar para sus esposas. Ah, ¿tú de qué eres? De acera. Déjame te hago un templo para acera. ¿Tú, mija, de cuál? Ah, pues de Afrodita. Te hago un templo. Y entonces se dedicó a hacer por todo Israel templos. Y entonces Dios dijo, espérame, por amor a David voy a dejar que concluya su reinado, Salomón. Pero el reino se parte y manda un profeta para dar aviso. A causa de esto que has hecho, el reino será partido en dos. Y entonces la profecía se da con un mantito, con un saco. Y el saco lo arrancan y lo parten en 12 pedacitos. Y agarran 2 pedacitos y los ponen aquí y 10 pedacitos allá. Los 2 pedacitos representaban 2 tribus de las 12, Judá y Benjamín. El más chiquito de los hijos de Jacob, el que cuando él nació su madre murió, ese. Y Judá, de donde nacería el Mesías. Esos 2 son los que regresaron de la cautividad, lo que hoy conocemos como judíos. Pero los otros 10, vaya, caminaron, nunca regresaron. Se quedaron dispersos y se metieron, se interconectaron con todas las naciones. Por eso decían de Efraín, será muchas banderas. Efraín, el nieto de Jacob, será muchas naciones, muchas banderas. La profecía para Efraín no fue hijo de Jacob, nieto de Jacob, pero sustituyó al primogénito de Jacob, que era Rubén. Y entra a los 12 y recibe una promesa especial. ¿Qué promesa? Que habrían varias banderas en su descendencia. ¿Por qué? Por esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Preguntas? Sí, como quien dice, entonces nosotros seríamos de Efraín, ¿no? Sí, aquí, en Israel. Porque por eso nosotros portamos bandera de Israel. Por eso oramos por Israel. O sea, si no estamos tontos. ¿Eres judío? De sangre no. Por injerto. Soy por injerto en Israel, en la promesa de Abraham. Pero reconozco al Mesías. ¿Sí? El hijo del tío, del primo, del hermano. Ah, fue por ese. Exactamente. Pero debo de saber en dónde está cimentada mi fe. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, Isaac versus Ismael. 1.5 billones de musulmanes versus 2.2 billones de cristianos y judíos. ¿Quién gana? Hasta el 2009
Cristianos y judíos. Los cristianos y judíos. Hasta el 2009. Ahorita no lo sé. Y ya pasaron 45. A cómo se multiplican, ahí le encargo. ¿Sí? Entonces, en el árbol genealógico, ¿cómo lo tengo entonces aquí, el árbol genealógico? Tengo a la promesa, el centro, Abraham. De Abraham con Agar tengo a Ismael. De Abraham con Sara tengo a Isaac. De Abraham con Rebeca tengo a Jacob y Esaú. De Ismael, ¿sí? Tengo 12 hijos. Pero todos estos traen a muerte. El feroz, el malo, trae a muerte. Ojo, de Sara con Isaac, de Sara con Abraham viene Isaac. De Isaac con Rebeca viene Jacob y Esaú. Este fue el primogénito, el pleito entre los dos hermanos, donde iniciamos hoy. Pero este hermano da a luz muerte. Y este es el único hermano que da a luz vida. La pregunta sería, para usted, ¿quién es Esaú hoy? ¿Por qué es importante? Le dije, más adelante en las enseñanzas de la segunda o tercera semana vamos a ir viendo porque nos va a llevar hasta el punto del anticristo. ¿Por qué yo debo de saber de dónde va a salir el anticristo? Israel es la copa que mueve al mundo. Israel es la parte principal de todo lo que es profecía bíblica. ¿Por qué? Porque dice Mateo 24, cuando veas a la abominación desoladora sentarse en el lugar santo, ¿dónde está el lugar santo? ¿Dónde? En Israel. ¿Dónde está el lugar santo? En Israel, exactamente. En Jerusalén, en el monte del templo. ¿Verdad? ¿Por qué es importante eso? Lo vamos a explicar la próxima semana. Muy bien. ¿Quién es Edom? Perdón, ¿quién es ya le dije, ¿quién es Esaú hoy? ¿Verdad? Es Edom. Y hay base bíblica, lo dice y lo dice y lo dice y lo repite. Son los edomitas, pero ¿quiénes son el pueblo edomita hoy? ¿Dónde están ubicados físicamente? Muy bien, eso vamos a verlo la próxima semana. ¿Preguntas hasta aquí? O si hay preguntas en los que nos están viendo, ¿verdad? Vamos a dar unos minutos. Vamos a tener Santa Cena el día de hoy, porque es final de mes, ¿verdad? Y antes de concluir, vamos a dar un minuto para que usted ya se soltó el brillito, ya nos vamos. Entonces, ¿qué tenemos para estudiar la próxima semana? Muchas cosas, pero como le dije, esta es la base de la explicación de donde empieza lo que es profecía bíblica. De aquí para adelante ya se empieza a poner intenso y entonces decir, oh my God, ¿qué es eso? Bueno, muy bien, entonces vamos a mandarle saludos a las personas que están, gracias. A ver si le entiendo. A mis jeroglíficos. Ok. Rosales Nolasco, gracias por estar conectada, bendiciones. María Guadalupe Rosales, gracias por estar conectada, bendiciones. Yadira García, Cocina Jade, también desde Puebla, gracias. Carmen Soto, Letzi Salgar y Humberto Bermúdez, gracias a cada persona que se conectó el día de hoy. Comparta la enseñanza. Voy a escuchar bien, si hay pedazos que no se escuchen, probablemente la volvemos a grabar para subirla ya completita. Muy bien, muchas gracias, gracias. Gracias. El encargo con los toques, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a, antes de tomar la Santa Cena, si usted no hace Santa Cena en su iglesia, yo le recomiendo que lo haga en casa. Una galleta sin levadura, pan sin levadura y vino tinto, ¿sí? ¿Por qué usamos vino tinto? Porque así está en la Biblia, ¿sí? Y es importante hacer las cosas bíblicas de manera bíblica. Gracias. Entonces en la Biblia menciona que nuestro Señor tomó la copa de vino. Pero vamos a dar inicio entonces. Humberto puso bendiciones. Ay, gracias Humberto. Bendiciones igual. Entonces vamos a tomar nuestro pan y vamos a dar un tiempo para que usted pueda, si gusta, ¿verdad? Recordemos que la Santa Cena no se debe tomar o comer de manera indigna. ¿Qué es comerla de manera indigna? Si hay pecados no confesados, si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Si tienes que soltarle, ¿verdad? Ese perdón, hazlo. Si hay alguna situación que tienes contra Dios, ajusta cuentas con Dios, ¿verdad? Cualquier situación que tengas con Él, con el reino, con alguna persona, es el momento, ¿verdad? Padre, te pido perdón, me arrepiento por esto, por aquello, por lo que hice aquí, por lo que hice allá, ¿verdad? Actué de una manera que no era correcta, me arrepiento, te pido perdón y te pido, Señor, que hoy me limpies a través del acto de comer la carne
y beber la sangre de nuestro Señor. Gracias, Padre. Entonces vamos a tomar nuestro pan, ¿verdad? Y vamos a levantarlo, declarando lo siguiente. Padre, yo declaro que este pan toma la forma de tu cuerpo, Yeshua, cuerpo que fue molido por mis pecados. Por tus llagas yo soy sano, y anulamos de nuestro cuerpo todo tipo de enfermedad que se pueda dar en mi cuerpo. Al momento de entrar esta galleta, estamos anunciando tu venida. Compartimos el pan con nuestros hermanos como tú dijiste que lo hiciéramos. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y lo hacemos ahora con el vino. Vamos a poner nuestras manos para consagrar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, declaramos que este vino fruto de la vid y de la uva, toma forma de la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, y que ahora con este acto nosotros hacemos uso de este vino, como lo hizo nuestro Señor, levantando su copa, dio gracias, lo bendijo, y declaramos que esta sangre que entra en nuestro cuerpo nos limpia de todo pecado, nos limpia de la muerte, pone en esos dinteles de nuestro templo, de nuestro cuerpo, esa señal para que la muerte pase de largo, para que la muerte sea brincada. Y Padre, mientras no sea el tiempo, declaramos que es anulado todo tipo de muerte en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Somos introducidos al nuevo pacto, pacto de la herencia, que a través de la sangre de Jesucristo podemos hacer uso de ese recurso. Gracias, Señor Yeshua, por tu sangre. Gracias, Dios. Amén. Bueno, sí. Bueno, vamos a hacer una oración de cierre mientras estamos en este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Padre, permítenos seguir aprendiendo de lo que es profecía, porque yo debo entender realmente en qué está basada mi fe, de dónde provengo, cuál es el linaje, por qué razón, Señor, estoy donde yo me encuentro. Te pedimos, Padre, que sigas aumentando la iglesia. Te pedimos por aquellos que vas a añadir, por aquellos que vas a traer. Te pedimos por los que ya estamos aquí. Danos fortaleza, danos entendimiento, danos de tu espíritu para seguir creciendo y aumentando. Gracias, Señor. Por los siglos de los siglos sea bendecido y bendito tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Nos despedimos a los amigos que nos están viendo a través de los perfiles de Facebook y nos vemos el domingo.